mientras salen y así para poder leer la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículos 5 al 6. Quizás en su Biblia yo he omitido algunas palabras para decirlas que están en la pantalla. Hablando de los ángeles, cuando las mujeres van a la tumba a ungir al Señor después del día de reposo, en domingo, dice que estos ángeles, dice el texto bíblico, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú has hecho. Ahora oramos, Señor, para que hables en nuestras vidas, y gracias por el privilegio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. ¿Sabe que en la historia de la humanidad ha habido personas importantes y famosas? Pero siempre me gusta aclarar eso, pero no para Dios. Hay gente importante, hay gente famosa, según el mundo, pero no para Dios. Dios no tiene privilegiados, no tiene escogidos, llamados, pero Él a todo ser humano lo ve por igual. Los únicos valiosos son aquellos que están rociados con la sangre de Cristo. Y si somos rociados con la sangre de Cristo, no hay mayor que otro. Todos somos iguales. Amén. Amén. Pero el mundo, en la historia de la humanidad, el mundo ha hecho gente famosa, ya ve, en todos los aspectos, en todas las áreas. Ahora, es interesante que muchos de estos personajes han influenciado a cientos y a miles y a millones de personas, pero todos de una manera u otra murieron, han muerto o morirán, y sus restos mortales están, los que ya fallecieron, en las tumbas, o en su tumba, terminando así su obra. Amén. Como decía el canto, usted había escuchado de Mahoma, el fundador del Islam, de los musulmanes, que ha venido a ser una religión terrorista a través de los años, porque era así, pero murió y sus restos están allá en su ciudad, la Meca. Buda murió, como decía el canto, y también encuentra sus restos donde están. Y cualquier otra persona famosa han muerto, los han enterrado, y ahí sus restos se mantienen hasta el día de hoy. Por eso podemos decir lo siguiente: pero entre todos ellos hay una persona especial, singular, maravillosa, que superó supremamente a todos en todas las áreas, pero especialmente porque también murió, Él murió también, pero a diferencia de los demás, Él resucitó dejando su tumba vacía. Amén. Esa es la gran diferencia que encontramos en cuanto a los líderes religiosos, fundadores de religiones, de sectas. Todos han muerto y su tumba está ocupada por sus restos. Solamente el fundador, el líder del cristianismo, se le llama la doctrina de la tumba vacía, porque la tumba fue dejada por el Señor Jesucristo. Muchos tratan de enseñar que es una falacia, un engaño, una mentira, un mito. Aún si ustedes, como el relato bíblico, cuando los soldados son testigos de esta resurrección del Señor, van a los sacerdotes los compran, les dan dinero para que dijesen que los apóstoles vinieron de noche y se robaron el cuerpo para enseñar sobre esto. Pero entonces ahí es donde dice el escritor que muchos creían, y hasta el día de hoy gente cree esa mentira del diablo, esa mentira de estos hombres religiosos para desviar de la verdad divina. Pero miren, aquí es donde se equivocan, porque hay pruebas tanto internas como externas de la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando hablo externas, es lo que otros han dicho, lo que otros han escrito, lo que otros se contaron entre ellos y escribieron y
aseguraron. Y las pruebas internas es lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos arroja, nos muestra. Por eso, mire, es sencillo. Si usted cree que la Biblia es verdadera, es la palabra de Dios, entonces la resurrección de Cristo, con más razón, es verdadera. Amén. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Entonces, si usted la cree, no hay problema para tener dudas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El problema de la gente es que no creen en la Biblia, pero ahí es donde se equivocan, porque el diablo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca el Dios de este siglo, sea el diablo, para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia y tantos otros testimonios cercioran, verifican que Cristo resucitó. Amén. Por eso en esta ocasión tengo un tema diferente a mi estilo de poner el tema a los sermones. Por eso en esta ocasión lo he hecho, entonces el tema lleva dos partes. O sea, es un tema completo, pero dos partes. Primero, una tumba vacía. Una tumba vacía. Segundo, un corazón lleno. Gloria a Dios. Amén. Amén. Una tumba vacía, un corazón lleno. O si hacemos matemáticas, yo sé que no les gusta la matemática a uno. Tumba vacía igual a un corazón lleno. Amén. Amén. Y vamos a ver el por qué. La tumba vacía provocó, realizó que un corazón se llenara. No solo un corazón, cientos, miles, millones, trillones de corazones han sido llenados gracias a que nuestro Señor Jesucristo dejó la tumba vacía. O mejor dicho, porque Él resucitó. Amén. Y vamos a ver en primer lugar sobre esto de la tumba vacía. Porque mire, la tumba vacía testifica que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Eso es lo que podemos ver la tumba vacía. Cuando estos hombres fueron a ver, la mujer, los apóstoles, a la tumba vacía, para ellos la tumba, aunque no es una personalidad, no enseña, muestra que aquel que la había ocupado la abandonó porque resucitó. Entonces esa tumba vacía testifica que Jesucristo venció la muerte. Nos dice Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, nadie lo obligó, nadie lo influenció, solamente Dios Padre le dio un mandamiento y Él como hijo obediente, porque dice la Biblia que Él obedeció a su Padre hasta el final, hasta la muerte de cruz, se sometió a su Padre y Él cumplió. Y Él nos enseña que la muerte no tuvo potestad sobre Él, la muerte no decidió el tiempo a quitarle la vida. Él decidió cuándo morir. Él decidió cuándo era el momento oportuno que dejaba este mundo. ¿Por cuántos días? Por 3 días, porque no fue para siempre. Solamente 3 días Él estuvo muerto en cuanto físicamente hablando. Pero pues sabemos, ¿verdad?, que no estaba inconsciente. Y ahí es donde los misterios. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Su espíritu, su espíritu en esos 3 días. Bueno, no vamos a hablar de eso, pero hay algunas teorías, algunas enseñanzas sobre ello. Pero lo que queremos enfatizar aquí es que cuando vemos la tumba vacía, significa que Él venció a un enemigo muy temido y poderoso para muchas personas, que es la muerte. La muerte no lo pudo detener. Porque mire, después Él mismo, en el fin de los tiempos, en Apocalipsis encontramos la siguiente declaración. Apocalipsis 1:8 nos dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene las llaves de la muerte y del Hades? Nuestro Señor Jesús.
Él le quitó el poder que tenía la muerte. El Hades aquí viene siendo el infierno. Algunos han dicho que antes Satanás, como siempre, él usurpó todo lo que el ser humano tenía que señorear, gobernar. En el Edén, Adán perdió su derecho de gobernar, de señorear sobre la tierra. El diablo lo usurpó. En cierta ocasión, cuando viene a tentar al Señor Jesús en el desierto, le dice: mira, si tú me adoras, yo te voy a dar todos estos reinos porque a mí me han sido entregados. Mentiroso. Nadie se lo entregó. Él lo robó, él lo usurpó. Él se apoderó por el pecado del hombre, de Adán y Eva. Él es un impostor. Él lo tomó a la fuerza, como quien dice. Ni a la fuerza, porque Adán al pecar se lo dejó todo libre. Y algunos han dicho que aún Satanás tenía una autoridad sobre el Hades, es el infierno. Ya ve cuántas historias hay de que el diablo, su trono está en el infierno, pero eso no es verdad. El diablo no está en el infierno, es el menos lugar que él quiera estar. Aunque, bueno, es el lago de fuego donde va a ser su morada eterna. Pero el infierno, una antesala del lago de fuego, tampoco él reina ahí. Como las películas como esa ¿cómo se llama esta? De Dante, el infierno de Dante, ¿se lo han visto? Que el diablo está sentado ahí del trono y que están los demonios castigando a la gente. No, todos los demonios que están encarcelados están en prisiones de oscuridad. Y los que andan sueltos andan trabajando para Satanás, para desviar a la gente de Dios. Pero Satanás, el infierno, no es su trono. Ese es el lugar donde todos los malos ahorita están siendo guardados sus almas para después que venga el juicio y ser lanzados al lago de fuego. Pero aquí, nuestro Señor Jesús, Él muere, Él vuelve a vivir. Y dice que Él vive no solamente por un tiempo corto. Por ejemplo, Lázaro murió y fue resucitado por el Señor, pero volvió a morir. Pero Cristo muere, vuelve a vivir para, como dice aquí, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por la eternidad. Y tiene, Él tomó el poder, Él tiene la autoridad de la muerte y del infierno. O sea que Jesucristo, Él puede decidir quién muere y quién vive. Quién se va al infierno y quién no se va al infierno. A eso se refiere. Y todo gracias a ¿qué? A la resurrección. Porque nos dice Filipenses, como vimos en el canto que mi esposa consiguió y la escritura que se leyó, dice: por eso dice el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando Jesús resucita en Mateo 24, dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Entonces esto testifica. Entonces la tumba vacía testifica que Jesucristo venció la muerte. La muerte no lo pudo detener. Hablando simplonamente, que se nos salga lo indio. Pues si pues a usted, pastor, bueno, así que se me salga lo indio. La muerte le hizo los mandados. ¿Verdad que esos son nuestros dichos? Le hizo los mandados. Él decidió cuándo morir y Él decidió cuándo resucitar. La muerte, como habíamos dicho el viernes, si es un espíritu, estaba ahí esperando que Jesús le diera permiso para morir. ¿Qué hará? Si la muerte fuera un espíritu, ¿a cuántos gente le pide permiso a la muerte para morir? Nadie. La muerte llega y se lleva a todos los que tienen que morir. Pero en el caso de Cristo, Él decidió cuándo morir. Amén. Amén. Él decidió. Por eso esta tumba vacía testifica que Él venció la muerte. También podemos decir que esta tumba vacía testifica de la veracidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta hacer la palabra veracidad porque está compuesta como de verdad y certificación, o sea que es algo seguro, completo, que no hay duda, certero, y por eso veracidad nos enseña que su resurrección no puede ser contradicha, no puede anularse, no se puede hacer nada contra ella,
porque hay muchos testimonios, muchas pruebas. Y aquí es donde vamos a ver lo que es la doctrina de la resurrección. Primero, vamos a hablar sobre los testigos. Mire, lo testificaron los ángeles. El texto que leímos en Lucas 24, 5 a 6, les dijeron estos ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que Él ha resucitado. Seres celestiales fueron los primeros que testificaron que la tumba estaba vacía porque el Señor Jesucristo había resucitado. Amén. Qué testimonio angelical, celestial, dando así a entender a las personas. Y no solamente los ángeles, en las escrituras, o sea, como el testimonio interno, las pruebas internas, como les mencioné al principio, vemos que en segundo lugar hay muchos testigos que lo mencionaron, que fueron testigos y lo testificaron. Primero vamos a ver un grupo, las mujeres. Gloria a Dios por las mujeres. Amén. Bueno, de los varones también digan. Eso es para que los varones digan amén. Otra vez. Gloria a Dios por las mujeres. Amén. Bueno, las buenas mujeres. Amén. Aleluya. Porque a veces menosprecian a las pobres mujeres. Y mire, fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado. Fueron las primeras que se les encomendó llevar el mensaje a quienes, a los otros apóstoles. Mientras los otros apóstoles lloraban, tristes, que es común, ¿se entiende? Esas mujeres, como toda mujer hacendosa, trabajadora, disciplinada, no floja, maragana, no chimotrufia. Porque ¿qué hicieron? No fueron los hombres. Se paran temprano, se levantan temprano y esperan que llegue las 6 de la mañana. Porque recuerden, para el judío, el sábado comenzaba y se terminaba el sábado, ¿sí? Entonces tenían que ir ya, no podían ir durante el sábado, tenían que guardar el sábado. Entonces tenían que llegar después que se terminara el sábado, porque si ellas iban durante el sábado, estaban infringiendo la ley, rompiendo la ley. Entonces, ¿qué hicieron? Se esperaron que fuera domingo, primer día de la semana. Prepararon sus especies, porque era la costumbre. Como Jesús muere el viernes y llega el sábado, la víspera del sábado, ya no podían trabajar en el sábado. Entonces, ¿qué deciden? Esperarse, porque la costumbre era ponerle especies al cuerpo del difunto. Y esa era su intención. Ahí van a trabajar. Y nos dice aquí el versículo en Lucas capítulo 24, versículo 8-10. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Y luego nos dice quiénes eran estas mujeres. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Miren, María Magdalena, algunos la confunden con una prostituta, pero no. Ella fue libre de 7 demonios, es el texto bíblico, pero no era prostituta. Era una mujer adinerada. Magdalena viene de la ciudad Magdala. Hasta en ese tiempo eran como estilistas. Vamos a decir, ¿de dónde es? Díganme ustedes, ¿de dónde es un lugar? Ok, Ernesto de Michoacán. O sea, de Nuevo León. Entonces se decía el apellido, ahí no se usaban apellidos, entonces se les daba el pronombre o el título de la ciudad que pertenecía. Y qué interesante que a ella la ponen primero y no a la madre de Jesús. Otra señal más que el Espíritu Santo puso atención, para que pongamos atención, que María era una simple mujer, no lo que se ha hecho de ella hoy en día. Porque ahí está María. Dice María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. Esta es María. Jacobo
Es Santiago el que escribió la epístola de Santiago, medio hermano de Jesús. O sea, hijo de María y de José. Ahí está María. Y dice, y otras más mujeres que iban. Y ellas fueron las que tuvieron este encuentro, el ángel, los ángeles dan el mensaje. Y las mujeres van y los testifican. Y después, en ese momento, después ellas, o sea, María Magdalena principalmente, y ellas ven a Jesús resucitado. Quieren adorarlo, abrazarlo, y él les dice, todavía no me abracen, porque todavía no he ascendido al Padre, pues no he sido glorificado. Entonces, estas mujeres lo testificaron. ¿Cree que les creyeron? No les creyeron. ¿Quiénes no les creyeron? ¿Quiénes no les creyeron? Los hombres, se dice. Hombres, creámosle a las mujeres, porque casi no se equivocan. Nos dicen, ni amén, no, ustedes sí que yo me estoy metiendo en problemas con los varones, ustedes en este día que pueden tomar autoridad y no, que ya no les voy a dar, no responden como debe ser. Bueno, continuamos, mejor cambiémonos de testigos. Las mujeres fueron las primeras que testificaron de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segundo, los hombres en el camino de Emaús. A mí me encanta esta historia. Dice el versículo, bueno, antes de leer el 35 al 32, 35, rápidamente, nos dice el relato que iban dos hombres a una aldea llamada Emaús, tristes, y hablando de las cosas que habían acontecido en cuanto al Señor Jesús. Y de repente el Señor Jesús se acerca, se une a la caminata con ellos, pero ellos no lo conocieron. Y comienzan a dialogar, comienzan a platicar, comienzan así, y ya Él los exhorta, les enseña, pero oye, ustedes son ignorantes, no decían la profecía, no decían las escrituras que el Mesías iba a venir y que iba a resucitar, pero aún así ellos no lo conocían. Y ya Él hizo como que iba de paso de la aldea donde era el destino de estos personajes, y le dicen, ven, quédate con nosotros, porque ya el día declina, ya se hace noche, y ya y ahí viene, y ahí sacaron este canto hermoso, divino compañero del camino, ¿se acuerdan? ¿Cuántos saben ese canto? Bueno, si yo cantara bien, yo se lo cantaba ahorita, pero mejor no quiero arruinar lo que llevamos hasta el día de hoy. Pero ese canto de divino compañero del camino, la una parte que me gusta dice, quédate, Señor, que se hace tarde, te entrego un corazón para morar. Wow, es bonito, tiene un mensaje. Llega Jesús con ellos y cuando lo invitan a comer, Él da gracias por los alimentos y es cuando sus ojos le son abiertos y dice, es el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Se desapareció. Se levantan y se van corriendo a darle las buenas nuevas a los apóstoles. Y aquí vemos el 32. Nos dice, nos dice el versículo 32, y decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, versículo 33, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Sigue diciendo el texto bíblico, y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, versículo 35, ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Gloria a Dios. Un testimonio más que Cristo resucitó. Amén. Esos hombres no tenían razón por mentir. Y cuando Jesús les hablaba, les ardía el corazón. ¿Por qué? Porque recuérdase que cuando Jesús les exhorta a los discípulos y lo abandonan, les dice a los 12, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos?
Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Cuando fueron los guardias del templo mandados por los sacerdotes, los escribas, los fariseos, el Sanedrín, todo este grupo a que lo apresaran, dice que cuando dice Jesús es yo soy, cayeron al suelo, y en otra ocasión llegan y le dicen, ¿por qué no lo trajeron? ¿Y qué le dicen a estos guardias? Porque nunca hemos oído hablar a alguien como él habla. ¿Y sabe por qué? Jesús no tendría una apariencia física de belleza como lo pintan los gringos, ¿verdad? Porque el Cristo gringo aquí, el criado aquí, es alto, es rubio, ojos azules, un cabello hermosísimo que todas las mujeres envidian. Ese es el Cristo. No, Jesús iba a ser un judío, su ADN era judía. El judío son morenos, mayormente, sí, se han mezclado con otra raza, pero es moreno, es de estatura mediana, narizones. Pues si usted está narizón, puede hacer que venga de los judíos. No se explica, no crea eso. Entonces, después me va a salir que usted es mesiánico, entonces sí. El asunto es, dice la Escritura, en la profecía, lo veremos, pero sin atractivo, lo haríamos para que no lo deseemos. O sea, físicamente no era el guapo como lo presentan Hollywood o aquí en Estados Unidos. No. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que cuando él hablaba, hacía la diferencia. Cuando él hablaba, tocaba los corazones. Cuando él hablaba, retumbaba todo a su alrededor. Porque sus palabras eran y son vida. Amén. Por eso estos hombres se ardían en nuestro corazón. Otros testigos, los discípulos. En Mateo capítulo 28, cuando Jesús se aparece a ellos, nos dice el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, versículo 17, y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. ¿Qué hicieron? Lo adoraron. Los testigos del error niegan la deidad de Jesucristo, porque dicen que en la Biblia no hay nada que diga que Jesús dijo ser Dios o que la gente hizo algo como si él fuera Dios. ¿Qué dice aquí? ¿Qué hicieron? Le adoraron. ¿Y a quién solamente? El judío solamente, ¿a quién adoraban? A Dios. Entonces, al adorarlo, lo estaban reconociendo como Dios. ¿Cómo dicen estos bandidos? Son bandidos de la Escritura porque la distorsionan toda. Que no era Dios. Que no hay pruebas de que le hicieron un acto de divinidad. ¿Cómo que no? Aquí dice que le adoraron. Adoraron, ¿qué es adorar? Hincarse, agachar su cabeza y decirle alabanza, adoración, o más con el gesto. Ya el versículo 18 nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cuántos eran aquí? 12. Y algunos dicen que eran más de 12, porque había otros, la estaban los apóstoles y había otros discípulos. Una prueba más, que aquí vemos tres grupos de personas testificando de la resurrección. Las mujeres, los de Camino de Emaús, los apóstoles. Pero ahí termina, no. Ahí es donde vemos, la Escritura nos habla de otro grupo. Más de 500 discípulos. ¿Cuántos? 500. Más de 500. Dice el versículo 6 de 1 Corintios 15. Después apareció a más de 500 hermanos. ¿Cuántos?
Más de 500. No eran 500, eran más de 500. Más de 500. Separados a la vez. De los cuales muchos viven aún. Y otros ya duermen. O sea, ya han muerto su cuerpo. Más de 500. Los que tratan de enseñar que es una falacia la resurrección de Cristo, que estos hombres inventaron. ¿Usted cree que más de 500 personas, aparte de los apóstoles, bueno, aquí estaban, más de 500 personas, conocieron a Jesús, lo vieron resucitar? ¿Usted cree que ellos iban a morir por una mentira? Porque muchos de estos murieron creyendo, testificando que Cristo resucitó. Amén. Que Él es el Señor. Amén. Los 12 apóstoles y otros discípulos y estos hermanos, muchos de ellos murieron predicando, creyendo, testificando la resurrección de Cristo. ¿Usted cree que iban a morir por una mentira? ¿Quién muere por una mentira? Entonces es una prueba más de que nuestro Señor Jesús en verdad resucitó. Amén. Aleluya. Porque imagínense, les daban la opción los romanos cuando los llevaban allá al, ¿cómo se llamaba ese? El Coliseo romano, que iban a pelear con gladiadores o con bestias. ¿Y sabe cómo se podían salvar? Que renunciaran a Jesucristo. Les decía, según los testimonios que hay, escritos que hay, les daban la opción. Mira, tú dices que tu Dios es Jesucristo, es Jesús. Renuncia a Él y te puedes ir a tu casa con tus hijos, tu esposa y tus hijos. Pero si no renuncias a Él y sigues en tu creencia, te vamos a echar a tus hijos. Y dicen los historiadores que malos eran los romanos, malísimos. Porque creen que en la visión de Daniel la bestia espantosa representa a los romanos, porque eran malos, crueles. Dicen los historiadores que a estos cristianos, con sus hijos, primero echaban a los hijos a las piedras. Dice, ¿quieres salvar a tus hijos? Renuncia a tu Cristo. Y como no renunciaban, aventaban los niños. Los padres allí, sin poder hacer nada, miraban cómo las fieras despedazaban y se comían a sus hijos. Y lo único que la solución para salvarlos era que dijeran que Jesucristo no es Señor, que Él no resucitó, que es una mentira y que César es el Señor, y los dejaban. Entonces ellos tenían que ver cómo sus hijos eran devorados por los leones, por las fieras. Imagínense qué crueldad. Y luego ellos seguían. Pregunta: si fuera una mentira, ¿iban a dejar que sus hijos murieran por una mentira? No. Entonces es una prueba más que no podemos negar que Cristo resucitó por el testimonio, por la vida de estos hermanos y hermanas que dieron por seguir testificando que la tumba está vacía porque Cristo resucitó. Amén. Amén. Tenemos que aprender de esta gente. Nosotros con un menosprecio de alguien que no nos saluda ya nos queremos morir. Pero no vamos a entrar a ese tema, hay mucho que recorrer todavía. El último testigo, en cierta manera, de la resurrección de Cristo, ¿quién cree que fue? El apóstol Pablo. En 1 Corintios 15, 7 al 8 nos dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El último. ¿Se acuerda el relato de capítulo 9 de Hechos? Pablo, un enemigo de los que creían en Jesús,
yendo con sus cartas autorizándolo para arrestar y matar a los cristianos en Damasco. Ahí va rumbo con esa misión. Pero en ese momento, al mediodía, dice que hubo una luz resplandeciente, como el sol, más resplandeciente que el sol, que cayó a tierra. Él no dice que cayó del caballo, pero pues, no dice que estaba en un caballo, pero que se agarraba un caballo. Lo que dice que cayó a tierra y quedó ciego. Y que oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar contra el aguijón. Y le digo: ¿quién eres, Señor? Entonces Pablo reconoció que este era alguien especial, era alguien celestial. Y le digo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí ese hombre orgulloso, maloso, fue transformado. Y ahí le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí se le apareció el Señor. Ahí miró al Señor Jesús. Y no fue la única vez. Después se le apareció más tiempo, otras veces más. Señal. Y Pablo dio su vida por esta verdad. Pablo hizo lo que hizo por esta verdad, porque tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Aleluya. Amén. Y murió creyéndolo, testificándolo hasta el final. Amén. Vuelvo a preguntar: ¿darían su vida por una mentira? No, para nada. Y para cerrar este punto, las Escrituras lo testifican. Porque primeramente dice este versículo, 1 Corintios 15, 3 a 4, que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Y que fue sepultado. Amén. ¿Cuánto tiene que ser amén para certificarlo? Amén. Y fue sepultado. Amén. Y que resucitó al tercer día. Amén. Conforme a las Escrituras. Amén. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento todo esto, y se cumplió al pie de la letra, porque Dios es fiel a su palabra. O Dios lo que promete lo cumple. Lo que dijo se hizo y se hará. No importa, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Siempre va a ser Jesús, santa y bendita verdad. Aleluya. Nos dice el versículo 4. Bueno, ya leímos el versículo 4 sobre esto. Tercero, podemos decir que una tumba vacía testifica que la resurrección de Jesucristo da esperanza a los corazones vacíos. Un corazón vacío es alguien que no tiene a Cristo. Eso lo entendemos. Porque dice en este capítulo de 1 Corintios 15, la primera parte del versículo 20, porque fue y es un hecho real, más ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Sigue diciendo, porque fue las primicias, es decir, el primero para que los que mueren en él resuciten también. Dice la segunda parte del versículo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Versículo 20, nos sigue diciendo el versículo 21, que hay esperanza, porque por cuanto la muerte entró por un hombre llamado Adán, también por un hombre llamado Jesús, la resurrección de los muertos. Por Adán se perdió la autoridad, por Adán se perdió el paraíso, por Adán se perdió la vida eterna, ¿sabía usted? Porque el plan de Dios era
que el hombre viviera para siempre, pero desobedeció. Satanás intervino y terminó ese plan temporalmente. Por eso, por ese hombre llamado Adán, vino la muerte, vino el pecado, vino la muerte, se perdió el paraíso, se perdió la vida eterna, pero gracias a Dios que ahora en este segundo hombre, que no es terrenal, sino viene del cielo, este hombre nos da de nuevo el paraíso perdido, nos da la salvación y la esperanza de un día resucitar y poder estar con Él por la eternidad. Esa es nuestra esperanza, aleluya. Gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos esta bendición. Tenemos esta bendición, esta esperanza. Por eso cualquier corazón vacío que se agarra de Cristo tiene esta bendita esperanza. Amén. Por lo tanto, Jesucristo, bueno, ya lo leímos, yo lo leí. Por eso podemos decir que Jesucristo en su resurrección puso el orden y el tiempo para nuestra resurrección. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Ahí no alcanza a ver porque se pasó al otro reino. En su venida. Cristo ya resucitó. Y hay esperanza que un día nuestro cuerpo también va a resucitar. Amén. Amén. Esta es la verdad de la tumba vacía. ¿Por qué está vacía? Porque Cristo resucitó. Amén. Ahora, ¿cuál es el resultado de ello? Tumba vacía igual a un corazón lleno. ¿Por qué lleno? Mire, hay la necesidad de los corazones vacíos. El ser humano sin Jesucristo tiene un vacío en su corazón. Viven sin amor, sin esperanza, sin gozo, sin paz, afligidos, desesperados, que se hunden en el lodo cenagoso de la desesperación, sin Dios y sin esperanza, como dicen algunos. Esa es la situación de los corazones vacíos. Una triste realidad. Y así cuánta gente está. Cuánta gente pierde la vida por eso. Cuánta gente se suicida por eso. Porque el vacío que tienen en el corazón es más fuerte que cualquier otra cosa. El vacío que tienen en el corazón los obliga a tomar decisiones drásticas, a pecar de tal manera. Pobre esta gente. ¿Y sabe cuántos hay de estas? ¿Cuántos cree que hay? Millones y de millones, trillones de personas con un corazón vacío, con un corazón necesitado. Por lo tanto, ¿y qué es lo que causa y cuál es el causante del corazón vacío? Es el pecado. Dice Romanos 3:23, la primera parte, por cuantos todos pecaron. ¿Y cuál es la consecuencia? Porque con tantos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la triste situación de los corazones vacíos sin Cristo. El pecado los ha destituido de la gloria de Dios, de la eternidad, del gozo de la eternidad, del amor de la eternidad, de Dios por la eternidad. Tristemente es la razón. Por lo tanto, esas son sus tristes consecuencias. Pero no hay por qué estar más triste. ¿Sabe por qué ya no hay necesidad de estar triste para estas almas? Porque estas almas, así como usted y yo, podemos tener la bendición que Jesucristo resurrecto llena el corazón. Amén. Cristo llena el corazón. Amén. Cristo llena cualquier vacío en el corazón del ser humano, no importa qué tan profundo sea. Él tiene el poder para llenarlo porque su amor es tan grande y maravilloso. Recuerde, Él no bajó de la cruz por amor a usted, por amor a
corazones vacíos que si le entregan su vida a Él, ellos podrán también tener un corazón lleno con su presencia, con su paz, con su amor. Por eso Romanos 10, 9, Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 nos presenta lo que nosotros, como dice el versículo 8, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? ¿Cuál es la palabra de fe que se necesita para llenar los corazones vacíos? La siguiente declaración, esta es la solución, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una vez más, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Y cuando una persona hace esto, su corazón es lleno de Jesucristo y el vacío es anulado, es llenado. Por eso podemos encontrar aquí tres principios, tres actos que el ser humano tiene que hacer. Primero, creer en Él con el corazón, ese corazón vacío, triste, amargado, desesperado. Cree en Jesucristo, cree que Jesucristo murió, cree que Jesucristo fue sepultado. Y aquí está la clave, cree que Jesucristo resucitó. Esa es por eso nosotros predicamos, le decimos a la gente, tienes que creer a Jesucristo en tu corazón y aceptarlo como Señor y Salvador. Porque mira lo que dice la segunda parte, y tiene también que confesar con su boca que Él es el Señor. Aleluya. No solamente es creerlo, hay que confesar, hay que testificarlo, hay que declararlo a los cuatro vientos y decir que Jesucristo es el Señor. Y ahí dice la Escritura que el que tal cosa hace, ¿será qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, para la obra justa de Dios, la justificación, el sacrificio de Cristo, creer en Él, y con la boca se confiesa para salvación. Ya después en el versículo 13 de este capítulo 10 de Romanos, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y sabe de dónde saca el apóstol Pablo esta escritura? Del Antiguo Testamento, del profeta Joel. Pero el profeta Joel dice que el que confesara el nombre de Jehová será salvo. Y aquí el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, está poniendo a Jesús al nivel de ¿quién? Del gran yo soy. Recuerde, Jehová en el Antiguo Testamento, Jehová es la transliteración al español del tetamagratón. El tetamagratón es las iniciales hebreas del nombre del ser de Dios, el nombre principal de Dios. Dios tiene muchos nombres que presentan su función, que presentan su actividad, que sus atributos, pero el nombre principal de Dios es el que se deletrea IHWH. Y después, ¿qué hicieron? Le pusieron algunas vocales para que se pudiera leer, porque imagínense, sin vocales no se puede leer. Y de ahí viene el nombre Yahweh. Ese es el nombre. Y después en la traducción a nuestro español, de ahí sale el nombre Jehová. ¿Qué significa Jehová, Yahweh o el tetragratón? El ser de Dios. Yo soy el que soy. Es el ser completo de Dios. Los otros nombres como Dios, Elohim, el Shaddai, Jehová Rafa, todo son funciones de Dios, ministerios, atributos de Dios que revelan la obra que Dios hace. Pero Jehová, sacándolo del tetragratón, es el nombre principal, poderoso de Dios, como el Dios, el gran yo soy. Ahora el Espíritu Santo, ungiendo, inspirando a Pablo, lo pone al mismo nivel. ¿A quién pone al mismo nivel? A Jesús, al mismo nivel. ¿Y es correcto? Claro que sí. Recuerden, en el principio era el verbo, Jesús. Y el verbo era con Dios, unidad, y el verbo era Dios, igual a Dios. Por eso para los judíos esto era una blasfemia.
Pero para nosotros es una verdad sublime. Por eso, mi hermano, mi hermana, Jesucristo llena el corazón. Hay que creer en Él, hay que confesarlo como Señor y Salvador. Porque va a haber un día, como dice aquí, por eso Jesucristo en el corazón, ¿qué significa? Salvación. Filipenses, que se leyó anteriormente en el canto de Yeshua, dice que toda lengua confesará, toda rodilla ¿qué? Se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y algunos lo hemos hecho para salvación, otros lo van a hacer y aunque ya no sean salvos. Hay una película que se llama Mejido, o así que la hizo, no sé si todavía, yo creo que TVN es un canal cristiano americano, TVN. Sí. Sí, todavía existe, ¿verdad? Que ya murieron los fundadores. Ella era muy controversial con sus peinados bien interesantes, ¿verdad? La hermana y el hermano. Pues ellos hicieron una película sobre la gran tribulación y la venida de Cristo. Cómo Satanás se posesiona del anticristo. Y es interesante cómo ellos presentan, pasando esto, que toda lengua, con toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. En la última escena de esa película, Satanás, que lo personifican como algo feo, con cuernos, así como la gente lo pinta, ¿no? Feo, horrible, un monstruo. Está encadenado, ¿dónde? En el lago de fuego. Está encadenado. Y se hinca de Satanás y reconoce. Ahí, lo único que no me gustó que le dijeron Nazareno, tú eres el Señor. Entonces, ellos creen que el mismo Satanás va a tener que reconocer que Cristo es el Señor, aunque eso no lo va a salvar. Y dando a entender el versículo. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que dice que toda lengua, o sea, si es algo universal, significa que todos un día van a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor, aunque no sean salvos por ello. Pero nosotros tenemos la bendición hoy de creer con nuestro corazón en Él y confesarlo con nuestra boca, que Él es el Señor, y eso nos garantiza ¿qué? Salvación. Amén. Gloria a Dios por Él. Y todo esto gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso podemos concluir. Podemos concluir con lo siguiente. La tumba vacía testifica que Jesús venció la muerte. Amén. Cuando vea una tumba, acuérdese de la vacía. Porque usted y yo somos los que seguimos al que dejó la tumba vacía. Amén. La tumba vacía también testifica la veracidad, la verdad concreta, innegable de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También la tumba vacía testifica que la resurrección de Jesucristo da esperanza a los corazones vacíos. Amén. Da esperanza a los corazones vacíos. Y cuarto, porque hay un vacío en el corazón del ser humano. Todo el que no tiene a Cristo tiene un vacío que solamente Cristo puede llenar. Y es mentira a veces nosotros los hombres, las mujeres, que yo te quiero con tu corazón, que tú estás en mi corazón, tú eres la dueña de mi corazón o el dueño de mi corazón. Bueno, los hombres creo que usamos más eso. Tú eres la dueña de mi corazón. Otra vez una esposa, tú me has robado. Le dije. Y yo digo, ¿qué te he robado? Mi corazón. Ya estaba asustada. Pero en verdad, ningún ser humano puede llenar el corazón de otro ser humano. No importa cuánto usted ame a su esposa o viceversa, no va a llenar su corazón. Por eso, si usted anda así romántico y diciendo así,
Déjeme decirle que no es verdad 100%. Crearle, pero no puede el hombre llenar el corazón de la mujer, o la mujer no puede llenar tampoco el corazón del hombre, porque hay una parte del corazón que solamente Dios puede llenar. Para que el hombre y la mujer estén completos en su corazón, aunque tenga el amor de aquel hombre, de aquella mujer, sigue siendo la necesidad de tener a Dios, porque cuando se tiene a Cristo, entonces el corazón está completamente lleno. Amén. Y mire la diferencia. Si un hombre tiene el corazón de una mujer en el corazón de un hombre, y sin Cristo está vacío, no es suficiente, no es bueno, no está bien, no está feliz, no está realizado, no está completo. Pero si tiene a Cristo en su corazón, y aunque no tenga un hombre, una mujer en él, o viceversa, Cristo es suficiente. Amén. Un hombre y una mujer no son suficientes. Cristo sí es suficiente. Por eso, mi hermano, mi hermana, no se preocupe si lo quieren o no lo quieren. Mientras tenga a Cristo en su corazón, eso es lo que cuenta. Eso es lo importante, porque Cristo lo llena todo. Jesucristo basta. Jesucristo es lo único que necesitamos para poder seguir adelante. No se llene de riquezas, no se llene de comodidades. Bueno, si puede hacerlo, hágalo. Invite y bendiga a otro. Pero lo más importante, llenémonos de Jesucristo. Llenémonos de Dios, porque ahí es donde está la clave. Porque mire, cuando Jesucristo llena el corazón, otorga bendición y salvación. Aleluya. Y todo gracias a que nuestro Dios, nuestro Señor, resucitó. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a celebrar, vamos a adorar al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. A ti sea toda la gloria, toda la honra y la alabanza, y habla nuestras vidas de una manera especial en el nombre de Jesús. Pero antes de comenzar la alabanza y la adoración, quisiera hacer una invitación. ¿Habrá alguien aquí que tiene su corazón vacío? ¿Cómo puede saber que tiene el corazón vacío? Si no tiene a Cristo. Si no tiene a Cristo, su corazón está vacío. ¿Habrá alguien aquí que esté en esa situación y que le gustaría aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Si no lo ha hecho nunca, hoy es el tiempo de hacerlo. Indíquenlo levantando su mano. Los que ya lo han hecho, por favor, orando, ojos cerrados. ¿Habrá alguien aquí que quiera creer en Jesucristo, aceptarlo en su corazón y que Él lo venga a llenar? Levante su mano. Aleluya. Te adoramos. Te adoramos, Señor Jesús. Bueno, yo cumplo con hacer la invitación. Ahora, los que ya tenemos a Cristo en el corazón, es momento de alabarle y es momento de adorar. Amén. El altar está abierto. Vamos a